de ir a pasar el hambre frente al mar, bueno, quizás tiene sentido. Pero si la construimos como una infraestructura para el desarrollo, no tiene mucho sentido. Europa. Pero antes de Europa, ¿quién más está diciendo que hay problemas? Dos citas, para que ustedes vean para dónde está caminando el mundo en la crisis. Robert Zoellick, que fue el jefe de los negociadores de Estados Unidos de comercio exterior y que ahora es el presidente del Banco Mundial. Zoellick declaró o ha declarado públicamente lo siguiente, y cuando una persona de ese calibre dice eso, no está diciendo cualquier cosa, dice, el riesgo de la economía global se está intensificando. Y eso dice el jefe del Banco Mundial. No es el compañero que escribe en un periódico de izquierda. Pero todavía la señora Christine Lagarde es más clara. Acaba de ser la encargada del Ministerio de Finanzas de Francia y pasa a ser la primera mujer, y eso está bien que sea así, que dirige el Fondo Monetario Internacional. Quizás si le dan un toque femenino al Fondo Monetario Internacional podrían mejorar. Eso puede ser una esperanza que tenemos. Pero ella ha dicho lo siguiente: el mundo, y la cito textualmente, lo dijo a la revista Der Spiegel, hace como dos semanas, dice, el mundo está a punto de caer en una nueva recesión. Entonces, lo que nosotros podemos prever es que nosotros, eso los economistas le han dado un nombre, o sea, lo han bautizado como el efecto Willy Coyote. Willy Coyote es el muñequito ese que de repente sigue caminando y se da cuenta que abajo no hay nada y se cae. En cierta medida da la impresión de que la economía panameña empieza a sufrir del efecto de Willy Coyote. Ya estamos haciendo inversiones, la economía está andando, pero el día que haya que valorizar con exportaciones, esas, ahí vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas porque, no va a haber actividad económica. Podríamos tener la esperanza de China. Bueno, les quiero decir lo siguiente: China no es capaz sola de sacar al mundo de la recesión. Más aún tiene ciertos problemas que ahora los menciono. ¿Por qué? Porque estos países que están en crisis, que son los países de lo que alguna vez se llamó el capitalismo central, esos países, Europa, que dicho sea de paso, el riesgo griego, de default, lo subieron ayer a 98%. O sea que los griegos tienen 98% de probabilidad de pagar su deuda, de no pagar su deuda, y solo 2% de sí pagar la deuda. Y como dijo Rubén, donde Grecia ella solita no tiene el tamaño para echar a la economía mundial al piso, pero si contagia a España y contagia a Italia, termina contagiando completamente al mundo. Y va a haber al revés ahora. La crisis primero se generó en Estados Unidos y se fue a Europa. Ahora se generaría en Europa y terminaría, conectándose en Estados Unidos. Pero ¿por qué no lo podemos decir que si ellos entran en crisis es difícil que una economía? Tomás Paley es un economista, yo recomiendo que lo lean. Él acaba de escribir un libro, un artículo más que un libro, que se llama El auge y la caída del modelo de exportación. Y él lo que trata de mostrar es que las condiciones cambiaron, esos modelos ya no van a funcionar bien. Y quizás México es un ejemplo. La desgracia de México fue pegarse demasiado a lo que pensaba que era su gran mercado. Pero ¿por qué esto es cierto? Estos países solo, Estados Unidos y Europa, producen el 42% del Producto Interno Bruto. O sea, casi la mitad de la economía mundial está en esos países. Entonces, por el peso que tienen, si ellos entran en recesión, no hay quien levante, no hay quien levante la economía. Pero peor aún, el 66.8% de las exportaciones del mundo son importaciones de esos países. O sea que esos países crean el 66.8%
de la demanda por importaciones de bienes y servicios en el mundo. Si ellos entran en crisis, todo aquel que viva de exportar va a entrar en problemas. Pero ahí es donde nosotros estamos apostando. Estamos apostando, digamos, a un burro. Porque esto no se va a resolver. Y China empieza a tener problemas. China, el problema que tiene es que la misma dirección económica de China ha decidido bajar el nivel de actividad exterior. No bajar el nivel, crecer más lentamente. Por una razón bien sencilla, empiezan a tener inflación. Y temen que tu economía esté recalentada. Entonces, para que no se recaliente la economía, bajan el ritmo de crecimiento. La pregunta es, ¿a quién le vamos a vender? O sea, ¿quién va a venir a ocupar toda esta infraestructura que nosotros estamos haciendo? Cuando, ¿verdad? Incluso miren las cosas que están pasando. Alguien dice, no, esos son los pensionados europeos. Bueno, a los pensionados europeos les acaban de bajar las pensiones en Grecia. Y alguien dice, no, son los funcionarios públicos que ahí van a venir. Los funcionarios públicos griegos. ¿Saben lo que está pasando en Grecia? La última medida de Grecia para tratar de que no se vea el 98% y el 2%. ¿Verdad? Los trabajadores públicos en Grecia van a trabajar 12 meses y van a cobrar 11. Es decir, que la modernidad del capitalismo es que el 13º mes no se lo paga el empleador al trabajador, sino que el trabajador se lo paga al empleador. Entonces, en ese ambiente, digamos, pensar que uno va a crecer con todas esas cosas es una ilusión. Es una ilusión, pero peor, y ahí la urgencia, yo quiero empezar a hablar de la urgencia. Mientras hacemos eso, no desarrollamos las fuerzas productivas que debíamos desarrollar. Una buena pregunta es, si esto no funciona, ¿cómo vamos a comer? Y por ahí dicen que los economistas empiezan a abrirse en dos bloques, los optimistas y los pesimistas. Hicieron una reunión entre optimistas y pesimistas y le dieron la palabra primero a los optimistas. Los optimistas dijeron, si la cosa va por donde va, todos vamos a comer hierba al final. Los pesimistas dijeron, no va a alcanzar para todo el mundo. Y esa es una pregunta que uno se tiene que hacer.